Estoy sentada en el viejo escritorio de mi padre, en su estudio de la villa familiar. La madera oscura, los libros con olor a tiempo, todo me invita a la calma. Mi mirada se pierde en los jardines, donde el sol de la tarde dibuja sombras largas. Recuerdo una conversación de hace muchos años, una de esas pequeñas insignificantes que en su momento pasaron desapercibidas. Ricardo, con su sonrisa de siempre, dijo una vez, con tu nombre, Elena, las puertas de Madrid no son un problema. Yo lo escuché, sí. Pero no vi el destello en sus ojos cuando mencionó el nombre, no el mío, sino el de mi familia. Creí que hablábamos de un futuro juntos, de sueños compartidos, de ambición. Él, sin embargo, solo veía un camino, una herramienta, una llave para abrir sus propias puertas. Yo, en ese entonces, permanecí en silencio, no por debilidad, sino por una fe que se negaba a dudar. Quizás también, por una extraña quietud, la de quien observa, la de quien espera un desenlace que aún no comprende. Solo cuando la estructura entera se vino abajo, los cimientos de la verdad quedaron al descubierto. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Me llamo Elena Serrano, ahora mismo, mientras les hablo, estoy sentada en el balcón de mi casa, con una manta ligera sobre las rodillas. Tengo 35 años, y hace apenas 6 meses mi mundo se sentía diferente. Un mundo que, como el cristal, se rompió en 1000 pedazos aquella noche. Recuerdo el aire fresco de Madrid, la brisa de la sierra, el olor a jazmín en primavera, pero también el sabor amargo de la soledad que me acompañaba incluso en los días más luminosos. Era una mujer que creía en el amor, en las segundas oportunidades, y quizás en la magia que a veces la vida nos promete. Pensé que mi camino estaba claro, que había encontrado mi lugar, pero la verdad es que la vida tenía otros planes para mí. Estaba embarazada de 6 meses, llevando en mi vientre la promesa de una nueva vida, un pequeño corazón que latía con el mío, un futuro que imaginaba lleno de calma y alegría. Pero esa noche, la noche de nuestro 7º aniversario de boda, aquella promesa pareció ahogarse bajo el peso de la humillación. Fue en el Salón Gran Meridiano, un lugar majestuoso en el centro de Madrid, un espacio diseñado para celebrar, para honrar el amor y la unión. Había casi 1000 invitados, 1000 rostros que esperaba que fueran testigos de nuestro amor, de nuestra trayectoria. En cambio, se convirtieron en 1000 pares de ojos juzgándome, 1000 espectadores de mi caída. Ricardo, mi esposo, estaba de pie junto a mí. O, mejor dicho, estaba de pie junto a Carla Soto, su amante, una mujer que lucía una sonrisa maliciosa, casi victoriosa. Mi vestido de noche, que me había costado 3 semanas elegir, ya estaba rasgado por donde tropecé unos instantes antes, una señal temprana de la catástrofe que se avecinaba. Mi corazón latía desbocado, como un pájaro enjaulado. Las manos me temblaban mientras protegía mi vientre, intentando, quizás, proteger también la poca dignidad que me quedaba. Entonces, la escuché. La voz de Ricardo, mi esposo, resonó por todo el salón, clara, fuerte, cruel. Hazlo, Carla. Vacíale todo encima. Que todos vean quién merece estar a mi lado de verdad. Fue como una sentencia, pronunciada sin un ápice de arrepentimiento. Mis ojos, llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los suyos. No había amor, no había piedad. Solo un brillo afilado de desprecio, una satisfacción gélida. Carla levantó la ponchera de cristal. Alta, muy alta, como si quisiera que el momento quedara grabado en la memoria de todos. En mi memoria, por supuesto. 1000 invitados contuvieron el aliento, los sentí. Los teléfonos se alzaron, la luz de sus pantallas iluminando la escena, grabando la destrucción de una mujer que, hasta ese instante, había entregado cada fibra de su ser por amor, por la ilusión de un nosotros. Ricardo, vamos a tener un bebé, susurré, mi voz apenas un hilo, tan rota que solo alcanzó a las primeras filas de mesas. Soy tu esposa. ¿Cómo puedes permitir que me hagan esto?
¿A mí? ¿A nosotros? Ricardo solo rió. Una risa seca, cortante, que rebotó en los suelos de mármol del salón, en cada espejo, en cada cristal. Tú fuiste un escalón, Elena. Una conexión conveniente para conseguir la respetabilidad que necesitaba mientras construía mi imperio. Pero Carla, ella es mi igual, mi futuro. ¿Y tú? Tú eres el error que por fin estoy corrigiendo. Se giró hacia la multitud con una sonrisa de showman, de prestidigitador. Todos, levanten sus copas. Están siendo testigos del final de mi mayor carga. En ese instante, la ponchera se inclinó. Un líquido helado se estrelló contra mi cabeza, empapando mi cabello, deslizándose por mi rostro, calando mi vestido. El frío fue un shock, un golpe en la piel que hizo que mi bebé pateara con fuerza mis costillas, como si quisiera protestar, como si sintiera también la crueldad de ese momento. Me quedé allí, temblando, los brazos rodeando a mi hija no nacida. 1000 personas me observaban. Algunos reían, otros desviaban la mirada con vergüenza, lo sentía, lo veía. Pero nadie, ni uno solo, se movió para ayudarme. Ni una sola voz se alzó en mi defensa. Estaba completamente sola, ahogándome en la humillación, mientras las cámaras captaban cada segundo de mi desmoronamiento. Mírala, gorjeó Carla, pasando sus dedos por el cabello de Ricardo como si yo fuera invisible, como si no existiera. ¡Qué patética! ¿De verdad creíste que un hombre como Ricardo se quedaría con alguien tan ordinario? Alguien que no trajo más que necesidad y lágrimas. Mis piernas temblaban, el salón entero daba vueltas a mi alrededor. Era el eco de una copa rota, sí, pero también el sonido de mi corazón, partiéndose en pedazos sobre aquel frío suelo de mármol. A veces, cuando los ojos se cierran y el mundo se silencia, la memoria es como un río que fluye. Me lleva de vuelta, 7 años atrás, a un Madrid distinto, a una Elena, también distinta. Pienso en aquel Ricardo, el que conocí. No el de la ponchera helada, sino aquel joven ambicioso, con ojos llenos de promesas y una voz que sabía recitar poesía entre turnos, en una pequeña cafetería cerca de la universidad. Él estudiaba un MBA, decía, luchando por cada euro, cada oportunidad. Yo era, la hija de los Serrano, con un apellido que, aunque me abría muchas puertas, sentía a veces como una jaula de oro. En aquel entonces, yo anhelaba ser vista por quien era, no por mi herencia. Y Ricardo, él pareció verme. Me decía que yo era la primera persona que realmente lo comprendía, que no lo juzgaba por su origen humilde, que creía en su potencial. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma, una melodía dulce que me hacía sentir única, especial. Él no hablaba de mi familia, de nuestros negocios, de la fortuna. Hablaba de mis sueños, de mis miedos, de los libros que leía. Me sentía por fin, libre de ser simplemente Elena. Creí cada palabra suya. Cada verso que me dedicaba, cada mirada profunda, cada promesa de un futuro juntos, construido desde cero, con nuestro esfuerzo. Era un cuento de hadas, de esos que te hacen creer que el amor verdadero puede superar cualquier barrera social, cualquier diferencia de estatus. Yo quería creerlo, necesitaba creerlo. Necesitaba demostrarme a mí misma, y quizás a mis hermanos, que podía encontrar la felicidad y construir una vida por mis propios medios, fuera de la órbita protectora, a veces asfixiante, de los Serrano. Fue así como, con el corazón lleno de ese amor que creía inquebrantable, comencé a ayudarlo. Ricardo necesitaba inversores para sus proyectos, contactos en el mundo inmobiliario de lujo. Y yo tenía acceso a ese mundo. Presenté a mi Ricardo a los contactos más influyentes de mis hermanos, a esa red de empresarios y magnates que conocía desde la cuna. Recuerdo las cenas, las presentaciones. Yo sonreía, orgullosa de él, de cómo se desenvolvía, aunque a veces notaba una chispa diferente en sus ojos cuando hablaba de cifras, de propiedades, de millones de euros. Mis hermanos, ellos siempre fueron protectores, quizás demasiado. Alejandro,
el mayor, con su mirada aguda que todo lo analiza. Gabriel, el estratega, con su mente fría y calculadora. Miguel, el de la comunicación, siempre al tanto de lo que se movía en las sombras. Ellos lo vieron antes que yo. Sus advertencias eran constantes, sutiles al principio, luego más directas. Elena, ten cuidado con Ricardo, decía Alejandro. Sus tratos no siempre son transparentes. Hay irregularidades en lo que Aiden ha encontrado. Gabriel, con su tono tranquilo pero firme, me hablaba de los riesgos, de la importancia de la honestidad en los negocios. Miguel me mostraba artículos, pequeños indicios, pero yo no quería ver. Yo los acusaba de querer controlarme. Les decía que querían mantenerme dependiente, que no aceptaban que yo hubiera encontrado el amor fuera de su burbuja de protección. Sentía que querían sabotear mi felicidad, que simplemente no podían entender que yo, Elena, pudiera elegir mi propio camino. Aquellas conversaciones se volvieron tensas, agotadoras. Me enfurecía que cuestionaran a Ricardo, que dudaran de mi juicio, de mi capacidad para tomar decisiones. Era mi vida, mi amor, mi independencia. Ahora, con la ponchera de cristal rota en el recuerdo y el frío aún en la piel, entiendo que no querían controlarme. Solo querían protegerme. Pero en aquel entonces, el brillo de Ricardo, la promesa de una vida sin sombras familiares, me cegó por completo. Creí que estaba siendo fuerte, rebelde, pero en realidad, estaba siendo vulnerable. Estaba entregando mi confianza a un lobo disfrazado, mientras rechazaba la mano extendida de aquellos que, sin yo saberlo, siempre habían estado dispuestos a quemar el mundo entero por mí. El dulce engaño del pasado, ahora, se revelaba como una herida abierta, profunda, incurable. El punto de no retorno llegó en nuestra fiesta de compromiso. Un evento que, se suponía, debía ser una celebración de nuestro amor, un puente entre mi vida anterior y la que construiría con Ricardo. Pero se convirtió en un campo de batalla. Recuerdo a Alejandro, mi hermano mayor, con esa mirada suya que podía cortar el aire. Se acercó a Ricardo frente a todos, sin rodeos, y empezó a cuestionar su ética, sus negocios. No fue sutil. Fue un golpe directo, público. Las voces bajaron, los susurros subieron, y yo sentí que el mundo se me venía encima. Me llené de una furia fría. De pronto, todas las advertencias, todas las dudas que mis hermanos habían sembrado, se sintieron como un ataque personal, una traición a mi elección, a mi corazón. Me acerqué a Alejandro, lo miré a los ojos, y mis palabras salieron con una dureza que aún hoy me duele recordar. Si no puedes alegrarte por mí, Alejandro, le dije, con la voz temblorosa pero firme, entonces no te necesito en mi boda. Ni a ti, ni a nadie que dude de lo que siento, de lo que elijo. Fue una declaración, una sentencia, que me liberó de una carga, pero que al mismo tiempo me arrojó a un abismo. 3 semanas después, nos fugamos. Ricardo y yo nos casamos en una ceremonia íntima, lejos de la pomposidad de un enlace serrano, lejos de las miradas de desaprobación de mi familia. Corté todos los lazos. Cambié mi número de teléfono, bloqueé sus correos electrónicos. Era mi forma de demostrar, no solo a ellos, sino a mí misma, que era independiente. Que podía construir mi propio castillo, mi propia felicidad, sin la sombra de su apellido, sin la protección, a veces asfixiante, de su fortuna. Durante 5 años, me aferré a esa idea. Me esforcé por construir una vida con Ricardo, convencida de que estaba probando mi valía, mi autonomía. Quería demostrar que no necesitaba el nombre de los Serrano, ni su dinero, ni su protección. Que mi amor por Ricardo era suficiente. Pero, con el tiempo, la emoción inicial se fue desvaneciendo, dejando tras de sí un vacío que yo me negaba a reconocer. La casa que compartíamos, a pesar de ser hermosa y ostentosa, comenzó a sentirse fría, silenciosa. Las risas de Ricardo eran cada vez más escasas, sus ausencias más frecuentes. Los detalles,
Los pequeños gestos de amor que tanto me habían enamorado, se fueron convirtiendo en recuerdos lejanos, casi olvidados. A menudo me encontraba sola, mirando el reflejo de una mujer en el espejo que ya no reconocía del todo. ¿Era esa la independencia que tanto había anhelado? Una independencia teñida de soledad, de una extraña sensación de flotar a la deriva. Ricardo estaba siempre ocupado, siempre en alguna reunión, en algún viaje de negocios. Y yo, que había renunciado a mi familia por él, me sentía cada vez más sola. Él me había prometido que yo era su igual, su socia, pero en la práctica, era una mera espectadora de su ascenso, una figura decorativa en su vida. Los regalos lujosos, los viajes exóticos, no lograban llenar el hueco que crecía en mi interior. Me aferraba a la idea de que estábamos bien, de que era solo una fase, que la vida de los negocios era así. Pero en el fondo de mi alma, una pequeña voz comenzaba a susurrar. Una voz que recordaba las palabras de Alejandro, las preocupaciones de Gabriel, las intuiciones de Miguel. Me preguntaba si había confundido la verdadera libertad con el abandono, si mi ansia de probar mi valía me había llevado a un callejón sin salida. Era un conflicto constante, una batalla silenciosa dentro de mí. Una parte de mí quería gritar, quería romper ese silencio, pero la otra estaba demasiado cansada, demasiado orgullosa, quizás, para admitir que se había equivocado. Cuando miro hacia atrás a esos años, a veces me pregunto si entre ustedes, quienes me escuchan, alguien también intentó alguna vez probarse a sí mismo, y en el proceso, perdió sin querer algo invaluable. Si es así, por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios. El frío de la ponchera aún calaba mis huesos, pero, de pronto, un escalofrío diferente me recorrió la espalda. Era un escalofrío de algo más, algo que no entendía bien. Los murmullos de la multitud, las risas, incluso los flashes de los teléfonos, todo pareció congelarse en un instante. Un silencio denso, casi palpable, se extendió por el salón Gran Meridiano. Era un silencio tan absoluto que se podía sentir la ausencia de sonido, un vacío que absorbió todo el caos de segundos antes. Y entonces, las puertas del salón, esas majestuosas puertas de madera tallada, se abrieron de golpe. Con tanta fuerza que golpearon contra las paredes de mármol, haciendo un estruendo que resonó como un disparo. Todos los ojos, absolutamente todos, se giraron. La orquesta de cuerda, que hasta ese momento había estado tocando una melodía de fondo, se detuvo a mitad de nota. El aire, ya pesado por la tensión, se hizo aún más denso, cargado de una presencia que yo conocía demasiado bien, incluso después de 5 años de ausencia, de silencio. Mi corazón, que había estado latiendo como un tambor desbocado, se detuvo. Conocía esas siluetas, las habría reconocido en cualquier lugar del mundo. Incluso en medio de esta pesadilla. Eran ellos. Mis hermanos. Primero entró Alejandro. 6 pies y 3 pulgadas de altura, con una complexión que parecía tallada en la ira misma. Su traje negro, impecablemente hecho a medida, no podía ocultar la energía contenida, una especie de furia latente, como si estuviera listo para arrancárselo y luchar con las manos desnudas. Sus ojos, los mismos ojos oscuros que recordaba de mi infancia, recorrieron el salón con una concentración aterradora. Buscaban algo, a alguien. Y entonces, se detuvieron. Se fijaron en mí. En mí, empapada, temblorosa, con el vestido desgarrado. En ese instante, algo en su expresión cambió. La furia se transformó. No en tristeza, no en lástima. Se convirtió en una desolación tan profunda, tan cruda, que algunas personas a su alrededor, sin saber por qué, dieron un paso atrás. Era el dolor de un hermano, un dolor que había estado guardado, dormido, y que ahora estallaba. Detrás de él, con una precisión fría, implacable, entró Gabriel. Se movía con la calculada frialdad de un depredador que ya había evaluado cada esquina, cada persona, cada forma de actuar. Sus manos estaban relajadas a los lados,
pero yo recordaba esas manos. Recordaba lo suaves que habían sido cuando me enseñó a montar en bicicleta, cuando me hacía trenzas para las fotos del colegio, cuando me sostenía en las noches de pesadillas después de la muerte de nuestros padres. Y por último, Miguel. Su teléfono en la mano, su expresión inquietantemente tranquila. Una calma que, de alguna manera, era más aterradora que la rabia visible de Alejandro. Ya estaba tecleando, ya estaba poniendo algo en marcha. La gente más cercana a él, quienes pudieron ver la pantalla de su teléfono, palidecieron. Podía sentir el cambio en el ambiente, la onda de miedo que se extendía por la sala. Los invitados de Ricardo, la élite de Madrid, esos que un momento antes se reían, de repente recordaron exactamente quién era la familia Serrano y de lo que eran capaces. Ricardo, ajeno a todo, seguía besando a Carla. Cuando finalmente levantó la vista, los vio. 3 hombres con trajes caros que caminaban hacia él con un propósito innegable. Todavía no lo reconocía, no del todo. No tenía ni idea de que su mundo entero estaba a punto de desmoronarse. Alejandro fue el primero en llegar a mí. No dijo una sola palabra. Sus movimientos fueron controlados, casi suaves, mientras se quitaba la chaqueta de su traje. Luego, con una delicadeza que me conmovió hasta lo más profundo del alma, la deslizó sobre mis hombros empapados. La chaqueta estaba cálida, aún con el calor de su cuerpo. Y olía. Olía a su colonia, a la colonia que recordaba de mi infancia. Del olor de cuando me recogía del colegio, de cuando me llevaba a la cama si me quedaba dormida en las noches de cine. Levanté la vista hacia mi hermano mayor. Los ojos de Alejandro estaban rojos, pero su voz, cuando por fin habló, era un susurro, solo para mí. Un susurro que rompió la presa de las lágrimas que se habían atascado en mi garganta. Elena, dijo, su voz suave, no tienes que decir nada. Alejandro, lo siento, susurré, apenas audible, con la voz ahogada por el llanto. Teníais razón. Teníais todos razón. Él negó con la cabeza, acariciando mi mano hinchada donde Carla me había pisado antes, examinándola con cuidado. SHH, murmuró. Hablaremos después. Ahora, necesito que vayas al coche con Gabriel. Pero Ricardo, intenté decir. ¿Ricardo qué? Preguntó Alejandro. Y aunque su voz siguió siendo suave, algo en ella me hizo enderezar la espalda, a pesar de todo. ¿Crees que le tengo miedo a Ricardo Ramos? En ese momento, Gabriel apareció a mi otro lado. Su mano se posó suavemente en mi codo. Vamos, Lena, dijo, usando el diminutivo que no me había permitido llamar en 5 años. Vamos a sacarte de aquí. Y Miguel, al otro lado del salón, mientras tecleaba en. Gabriel me guió suavemente hacia la salida del salón Gran Meridiano. El tumulto de gente, los susurros, las luces de los teléfonos, todo se convirtió en una mancha borrosa mientras avanzaba. Apenas sentía mis pies. Mi cuerpo estaba allí, sí, pero mi mente vagaba, todavía aturdida por lo ocurrido. Mis ojos, sin embargo, no podían evitar mirar hacia atrás, buscando a Ricardo. Y cuando finalmente lo encontré, la imagen se grabó en mí para siempre. Su rostro había perdido todo color. La arrogancia, la burla, la confianza de hacía unos minutos, se habían evaporado por completo, dejando una máscara de puro terror. Carla, a su lado, lo aferraba del brazo. Su anterior seguridad se desvanecía, sus ojos abiertos de par en par, mientras comprendía que no eran unos simples invitados inesperados. No, estos eran los Serrano, y su llegada significaba el fin de mucho más que una fiesta. Justo fuera de la entrada principal, en el vestíbulo del hotel, me esperaba la doctora Laura Jiménez. Ella era una amiga de la familia, una mujer de confianza, con una mirada cálida y tranquilizadora. Me envolvió en una manta suave mientras me examinaba con cuidado. El bebé está bien, Elena, dijo con voz calma. Y tu mano, solo es un moretón,
nada roto. Físicamente, me recuperaría. Pero emocionalmente, sentía como si alguien hubiera revuelto todo dentro de mi pecho, reorganizando lo que creía saber sobre el amor, la familia y mi propio valor. Mientras la doctora Jiménez me atendía, oía fragmentos de conversaciones, voces firmes y frías que parecían venir de otro mundo. Eran mis hermanos, gestionando la devastación. Escuché a Miguel hablar por teléfono, su voz serena, casi fría, dando órdenes. Mencionaba que acababa de comprar el hotel. Sí, el Salón Gran Meridiano, el lugar donde acababa de ser humillada, ahora les pertenecía. Escuché la cifra, varios millones de euros, una cantidad que me pareció irreal en ese momento de caos. Y luego, una frase que resonó en mi cabeza: a partir de hace 3 minutos, todos aquí trabajan para mí, incluyendo su equipo de seguridad. Un escalofrío me recorrió de nuevo, esta vez no de frío, sino de asombro. Ricardo, dentro del salón, intentaba sonar autoritario. Lo oí, aunque las palabras me llegaban distorsionadas. ¿Quién diablos son ustedes? Esto es un evento privado, ¿seguridad? Pero los guardias, esos hombres que antes solo observaban mi humillación, no se movieron. Comprendieron. Todos en Madrid sabían que no debías cruzarte con la familia Serrano, la familia que poseía, literalmente, la mitad de la infraestructura de la ciudad. Las palabras de mis hermanos llegaban a mí como olas, cada una revelando una nueva capa de la mentira que había sido mi vida. Gabriel, con su voz tranquila, explicaba cómo había hecho 3 llamadas y las rutas de envío de un tal don Ramiro Velasco, un magnate petrolero, estaban ahora bloqueadas, pendientes de investigaciones ambientales. Ricardo dependía de él. Miguel, con su teléfono en mano, revelaba que su imperio mediático había publicado ya un informe de investigación sobre las prácticas de Ricardo Ramos. Encontramos pruebas de fraude, dijo Miguel con voz conversacional. 17 instancias de inflar el valor de propiedades. 9 casos de comisiones ilegales. 3 casos de venta de propiedades con daños estructurales ocultos. No sentí alegría. No hubo un regocijo dulce al escuchar cómo la vida de Ricardo se desmoronaba. Solo un vacío, un hueco profundo y doloroso. Era el precio de 7 años, de un amor que resultó ser una ilusión cruel. Era el precio de mi ingenuidad, de mi obstinación. Sentí una tristeza inmensa. No por Ricardo, no realmente, sino por la mujer que había sido, por la fe que había depositado en él, por el tiempo y el corazón que había perdido. Entonces llegaron 2 agentes del FBI, con sus trajes oscuros, seguidos por 3 oficiales de la Policía Nacional de Madrid. Entraron al salón. Ricardo los vio, y la confusión y el terror se apoderaron de su rostro. Ricardo Ramos, preguntó el agente principal, ¿está usted bajo arresto por bigamia, fraude electrónico y evasión fiscal? Mis ojos se posaron en él. Él ya no era el hombre que había amado. Era un extraño, un impostor, esposado, suplicando. Esperen, por favor. Lo arreglaré. Me disculparé con Elena. Le daré todo en el divorcio. Simplemente, deténganlos. Vi cómo Alejandro se acercaba, susurrando algo que solo Ricardo pudo escuchar. Humillaste a mi hermana frente a 1000 personas. La hiciste sentir inútil. Te reíste mientras tu amante le echaba ponche encima de su cuerpo embarazada. Y lo hiciste porque pensaste que estaba sola. Que no tenía a nadie que la protegiera. Las esposas hicieron clic en las muñecas de Ricardo. Pero Elena nunca estuvo sola, continuó Alejandro, su voz suave y letal. Tiene 3 hermanos que quemarían el mundo entero por ella. Y esta noche, vas a aprender lo que sucede cuando olvidas eso. Lo vi alejarse, esposado, protestando, todavía intentando explicar. Y luego, Carla. También la vi con sus propias esposas, sus tacones de diseñador resonando en el mármol mientras la policía le leía sus derechos. La multitud,
1000 invitados, permanecía en silencio, inmóvil, todavía grabando, observando la destrucción completa de un hombre que había cometido el error de subestimar el poder de la familia. Pero yo no sentía esa victoria. No había euforia. Solo un cansancio profundo, hasta los huesos, un agotamiento que no tenía nada que ver con el embarazo. Solo había una verdad, la mentira se había desintegrado. Y con ella, una parte de mí también. El coche de Alejandro se deslizó por las calles aún húmedas de la noche, alejándome del salón Gran Meridiano, de las luces parpadeantes y los murmullos de los invitados. El viaje fue silencioso, roto solo por el suave zumbido del motor. Yo iba envuelta en la manta que la doctora Jiménez me había dado, el calor reconfortante. Sentía el cuerpo pesado, exhausto, como si hubiera corrido un maratón, pero la mente no quería calmarse. Una extraña mezcla de alivio y una tristeza profunda se asentaba en mi pecho. Llegamos a la villa de los Serrano, en las afueras de Madrid. El portón de hierro forjado se abrió con un murmullo familiar, revelando el camino iluminado por farolas bajas, el jardín inmenso que siempre había sido mi refugio. Hacía 5 años que no cruzaba ese umbral por voluntad propia, 5 años que había elegido alejarme de todo aquello. Ahora, regresaba, pero no como la Elena que se había marchado. Volvía rota, con un peso en el vientre y otro mucho más grande en el alma. La casa estaba cálida, acogedora, con el olor a madera vieja y a flores frescas que siempre recordaba. Pero yo me sentía extraña. Como si fuera una invitada, una sombra en un lugar que alguna vez fue mío. Mis hermanos me acompañaron hasta mi antigua habitación. Era exactamente como la había dejado, los mismos muebles antiguos, las mismas cortinas de lino, los libros en la estantería. Todo estaba en su lugar, intacto, esperando. Era un refugio seguro, sí, pero también un recordatorio de la vida que había abandonado. Alejandro, Gabriel y Miguel se quedaron conmigo un rato. No hablaron mucho, no hicieron preguntas. Solo se sentaron, me observaron, y su presencia, silenciosa, era un bálsamo. Luego, se retiraron, dejándome a solas con mis pensamientos. Desde mi ventana, podía ver la ciudad de Madrid, un mar de luces distantes. La noche aún era joven para muchos, pero para mí, sentía que un capítulo entero de mi vida había terminado. Ricardo estaba tras las rejas, Carla enfrentando su propia ruina. Lo sabía. Había escuchado las palabras, las descripciones de los crímenes, bigamia, fraude, evasión fiscal. Miguel había mencionado cifras, la cancelación de licencias, la congelación de cuentas que sumaban cientos de miles de euros, incluso la amenaza de una condena de años, quizás 20. Y la carrera de Carla, esa abogada brillante y ambiciosa, se había desmoronado en cuestión de minutos. No sentía alegría, ni un ápice de triunfo. Solo un vacío profundo, el mismo que sentía en mi estómago. Era una extraña sensación de descompresión después de tanta tensión. Ya no había necesidad de luchar, de pretender, de proteger esa fachada de un matrimonio feliz. La mentira se había derrumbado, y debajo, solo quedaba un paisaje desolado. Me sentía agotada, pero no de una forma física. Era el cansancio del alma, el agotamiento de haber sostenido una ilusión durante demasiado tiempo. Mis hermanos estaban abajo, supongo, organizando, moviendo hilos, limpiando el desastre. Eran eficientes, implacables, y lo hacían por mí. Lo sabía. Pero, en mi habitación, a solas, la magnitud de todo me abrumaba. ¿Qué significaba esto para mi futuro? Para el futuro de mi hija, la que crecía dentro de mí, completamente ajena al torbellino que la rodeaba. Me recosté en la cama, que se sentía extrañamente suave y desconocida. Puse una mano sobre mi vientre, sintiendo los suaves movimientos de mi bebé. Ella era tan inocente, tan pura. Ella era mi futuro. Mi único futuro. Ricardo había dicho que yo lo había atrapado con el embarazo, que él no quería hijos. Sus palabras,
crueles y frías, resonaron en mi cabeza. Pero ahora, esas palabras no dolían tanto como la certeza de que él nunca me había amado, nunca había amado la idea de una familia conmigo. ¿Mi hija? Era lo único que importaba ahora. La única verdad que quedaba en medio de tanta desintegración. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. No veía a la Elena ingenua que se había fugado. Tampoco a la Elena humillada de hace unas horas. Veía a una mujer cansada, sí, pero con un brillo nuevo, una determinación silenciosa en sus ojos. Una determinación nacida de la necesidad de proteger a esa pequeña vida que llevaba dentro. El silencio de la villa me envolvía, pero en mi interior, lentamente, comenzaba a gestarse una nueva realidad. Una realidad sin Ricardo, una realidad con un futuro incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, un futuro que sentía que podría ser realmente mío. Los días que siguieron a aquella noche fueron un velo. Todo parecía moverse a cámara lenta, como si el mundo hubiese perdido su urgencia. La doctora Laura Jiménez me visitaba a diario, su presencia calmada y sus palabras reconfortantes eran un bálsamo. Revisaba mi salud y la de mi bebé con una dulzura que me recordaba la de mi propia madre. Físicamente, los moretones de mi mano y el cansancio extremo empezaron a ceder. Pero la herida más profunda, la del alma, tardaría mucho más en cicatrizar. Mis hermanos, Alejandro, Gabriel y Miguel, se turnaban para estar conmigo. No me atosigaban con preguntas, no me exigían explicaciones. Simplemente, estaban ahí. Compartíamos las comidas en el gran comedor de la villa, ese mismo comedor donde, hacía años, habíamos celebrado tantos momentos importantes. Ahora, el silencio era diferente. Ya no era un silencio tenso, de resentimiento. Era un silencio comprensivo, lleno de una extraña calidez que me envolvía. En esas comidas, entre un sorbo de caldo y una mirada a la ventana, los recuerdos empezaron a fluir, como un arroyo que desentierra viejas piedras. Mis hermanos comenzaron a contarme, poco a poco, lo que habían estado haciendo durante esos 5 años. Me hablaron de cómo, a pesar de mi alejamiento, nunca me perdieron de vista. De cómo Sofía Ramos, mi amiga de la universidad, esa que yo había creído que solo grababa mi humillación, en realidad les enviaba actualizaciones discretas, pequeñas señales sobre mi bienestar. Y cómo, en aquella noche fatídica, fue Sofía quien hizo la llamada que lo cambió todo, la que les envió la transmisión en vivo. Yo les escuchaba, con el corazón encogido, sintiendo la punzada de la culpa. Me di cuenta de que, incluso en mi obstinada búsqueda de independencia, nunca estuve realmente sola. Mis guardianes silenciosos, mis hermanos, estaban a 8 manzanas de distancia, observando, esperando el momento en que los necesitara. Y ese momento llegó, de la forma más brutal. Una tarde, mientras Gabriel me leía un libro en la sala, sentí la necesidad de hablar, de desahogarme. «Sabes», le dije, mi voz apenas un susurro, con Ricardo, me sentía tan sola. Él me hacía creer que yo no valía nada sin él. Que mis hermanos me asfixiaban, que solo él me daba libertad. Me convenció de que no quería hijos, que yo lo había, atrapado con el embarazo. Yo le creí. Gabriel cerró el libro, mirándome con sus ojos profundos. Lena, dijo, usando de nuevo el apodo de nuestra infancia, él no te amaba. Amaba lo que representabas, lo que nuestra familia podía darle. No hay culpa en ti por haber amado a quien pensabas que era. Los manipuladores hacen eso. Te aíslan. Te hacen sentir que mereces su crueldad. Te convencen de que las personas que realmente te aman son el enemigo. Sus palabras eran como un bálsamo, pero también como una espada que cortaba las últimas telarañas de la ilusión. Alejandro, con su seriedad habitual, me explicó cómo habían respetado mi decisión de marcharme, aunque les hubiera roto el alma. Nos mataba verte desaparecer, Elena. Pero sabíamos que necesitabas tomar tus propias decisiones, incluso si creíamos que eran errores.
Solo esperábamos que no te hiciera tanto daño cuando finalmente lo vieras con tus propios ojos. Miguel añadió que habían tenido investigadores siguiéndole los pasos a Ricardo desde el día de nuestra boda. Sabíamos que era un hombre turbio. Solo no podíamos probarlo mientras tú lo defendías. Pero nunca dejamos de buscar, Lena. Sentí una oleada de arrepentimiento tan intensa que me dejó sin aliento. ¿Por qué? ¿Por qué no me forzaron a ver la verdad? ¿Por qué no se abrieron camino de nuevo en mi vida? ¿Por qué no nos habrías creído? Respondió Alejandro con suavidad. Habrías pensado que te estábamos manipulando, controlando, confirmando tus peores miedos. Necesitabas ver la verdadera naturaleza de Ricardo por ti misma. Solo esperábamos que no te hiciera tanto daño cuando finalmente lo hicieras. Me di cuenta de la profundidad de su amor, de su paciencia. Habían respetado mi elección, incluso cuando les destrozaba. Habían esperado, en silencio, mientras yo vivía una mentira. Sentí una gratitud inmensa, pero también una profunda tristeza. Esos 5 años con Ricardo, esos 5 años sin mis hermanos, nunca regresarían. Era un precio que pagué, y lo llevaría conmigo, como una cicatriz invisible. Era la realización de que había entregado mi familia por un hombre que nunca me amó, y que había perdido un tiempo precioso con aquellos que me amaban sin condiciones. Si usted ha llegado hasta aquí, le pido que, por favor, me deje un 1 en los comentarios. Así sabré que tengo compañeros de viaje en este camino, y su presencia es el mayor aliento para que pueda contar la última parte de mi historia. Los días se convirtieron en semanas, y la barriga crecía. Con ella, crecía también una sensación extraña, nueva. Una alegría que se abría paso entre las cenizas de mi pasado. Poco a poco, la tristeza profunda que me había acompañado empezó a ceder terreno a una esperanza más brillante, más tangible. Mi bebé se movía con más fuerza cada día, como un recordatorio constante de la vida que se abría camino, sin importar las sombras que hubieran caído sobre mí. Empecé a preparar la habitación de mi hija. Era un cuarto luminoso, con vistas al jardín, donde los rosales florecían sin cesar. Los colores suaves, los pequeños muebles, la ropa diminuta que doblaba con tanto mimo. Cada objeto se sentía como un acto de fe, un compromiso con el futuro. Ya no era solo una supervivencia, era la construcción de algo nuevo, puro, lleno de promesas. Y no estaba sola en ello. Mis hermanos, esos hombres que una vez sentí que me asfixiaban con su protección, ahora se habían transformado en cómplices de mi nueva ilusión. Alejandro, el más serio, me sorprendió un día con una cuna de madera maciza, hecha a mano, que había encargado especialmente. Sus ojos, normalmente tan severos, brillaban con una ternura inesperada cuando la montaba. Gabriel, el estratega, se encargaba de investigar los mejores pediatras, las escuelas, planeando el futuro de su sobrina con la misma meticulosidad con la que manejaba los negocios de la familia. Y Miguel, el de la sonrisa fácil, pasaba horas conmigo, viendo catálogos de nombres, debatiendo cada opción con un entusiasmo contagioso. Quería que la habitación fuera perfecta, llena de cuentos y colores. En una de esas tardes, mientras Miguel y yo pintábamos una pequeña estrella en la pared de la habitación del bebé, le pregunté, con una voz que casi se me quebraba. Miguel, ¿crees que sabré ser una buena madre? ¿Y vosotros? ¿Estaréis siempre ahí? ¿Le enseñaréis que la familia significa estar presente? ¿Me ayudaréis a criarla para que sea fuerte, para que sepa reconocer el amor de verdad cuando lo encuentre? Miguel dejó el pincel y me abrazó con fuerza. Un abrazo cálido, lleno de esa cercanía que había extrañado tanto. Lena, dijo, su voz suave y llena de emoción, vamos a ser los tíos más insoportables de la historia. La vamos a mimar, la vamos a enseñar a programar, a invertir. Le vamos a enseñar a diferenciar entre los hombres que la aman de verdad y los que solo quieren usarla. Vamos a asegurarnos de que nunca, jamás, dude de su valor. Luego, Alejandro se unió a nosotros, con Gabriel a su lado.
Le mostraremos cómo son los hombres de verdad, añadió Gabriel, su voz firme. Hombres que protegen sin controlar, hombres que aman sin condiciones. Y le contaremos la verdad sobre aquella noche. Como su madre fue lo suficientemente valiente como para alejarse de la crueldad con la cabeza alta. Como eligió la dignidad sobre la destrucción, incluso cuando el mundo entero la estaba observando. Le enseñaremos que la verdadera fuerza no es nunca caerse, sino levantarse una y otra vez. Esas palabras, pronunciadas por mis hermanos, se incrustaron en mi corazón. Entendí entonces que mi victoria no estaba en la caída de Ricardo, en su castigo. No, mi victoria era esto. Era esta nueva esperanza, esta promesa de un futuro lleno de amor incondicional, de apoyo, de una familia que, a pesar de mis errores, nunca me había soltado la mano. Me di cuenta de que mi verdadero triunfo era la capacidad de perdonarme a mí misma por mis decisiones pasadas, de soltar el rencor y de construir una vida nueva, no por venganza, sino por amor. Por el amor a mi hija, y por el amor a esta familia que, sin yo saberlo, siempre había sido mi ancla. Miré la cuna vacía, el pequeño cuarto, las estrellas pintadas en la pared. Sentí una paz que no había experimentado en años. Ya no era una víctima, ya no era la mujer de Ricardo, ni la hija rebelde de los Serrano. Era simplemente Elena. Una madre que esperaba a su hija, rodeada del amor de sus hermanos. Y esa sensación era el renacer de la esperanza misma. 6 meses. 6 meses habían pasado desde aquella noche en el Salón Gran Meridiano. El tiempo, ese río imparable, había arrastrado las heridas, las lágrimas, el amargo sabor de la traición, dejándome en una orilla nueva, bañada por una luz que apenas me atrevía a reconocer como felicidad. El sol de Madrid se sentía más cálido, el aire más puro, y cada mañana, al despertar, una alegría inmensa me embargaba. Era la alegría de una madre que esperaba, y que ahora, por fin, tenía a su pequeña en brazos. Charlotte Rose Serrano nació una tarde de otoño, en una habitación luminosa de un hospital privado en las afueras de la ciudad. El parto fue largo, agotador, pero cada contracción era un paso más hacia ella, hacia la promesa de un amor puro y sin condiciones. Y cuando por fin la oí llorar, cuando la enfermera la puso sobre mi pecho, todo el dolor, todo el sufrimiento del pasado, se desvaneció como el humo. Ella era perfecta. Pequeña, rosada, con unos ojitos oscuros que me miraron con la curiosidad de quien acaba de descubrir el mundo. No estaba sola en ese momento. Mis 3 hermanos, esos guardianes silenciosos que habían esperado pacientemente mi regreso, estaban conmigo. Alejandro, el fuerte, con los ojos empañados, tomó a Charlotte Rose en sus brazos con una delicadeza que nunca le habría imaginado. Susurró su nombre, con la voz quebrada. Gabriel, el sereno, se inclinó, besó la frente de la pequeña y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Miguel, el que siempre tenía una sonrisa, se quedó a mi lado, aferrando mi mano, sus ojos fijos en su sobrina, su rostro un reflejo de pura adoración. Verlos llorar, ver la emoción en sus rostros, fue un regalo. Fue la confirmación de que esta pequeña vida no solo me traería una nueva oportunidad, sino que había restaurado algo esencial en nuestra familia. Desde la quietud de mi habitación de hospital, escuché un poco sobre lo que había sido de Ricardo y Carla. No lo busqué, no lo deseaba, pero la información, como el aire, simplemente estaba ahí. Ricardo Ramos estaba cumpliendo el primer año de una condena que se extendía por 20 años. La bigamia, el fraude, la evasión fiscal, todo se había sumado, como una avalancha imparable. Carla Soto, me dijeron, había sido inhabilitada como abogada en Madrid. Ahora trabajaba como asistente legal en otra provincia, bajo un nombre diferente, lejos de la vida que había planeado con tanta ambición. No sentí victoria. No hubo un regocijo al escuchar su destino. Solo una leve brisa, una sensación de cierre, de que la justicia, a su manera implacable, había seguido su curso. Mi vida ahora era distinta. Había regresado a la villa de los Serrano.
No como la hija que vivía bajo la sombra de sus hermanos, sino como Helena. La madre de Charlotte Rose. La hermana que, después de un largo y doloroso desvío, había vuelto a casa. La casa estaba llena de risas, ahora. Las risas de mi bebé, los arrullos de mis hermanos cuando la tenían en brazos. Las cenas en el comedor ya no eran silenciosas. Hablábamos, compartíamos, nos reíamos. Los lazos que yo había cortado con tanta obstinación se habían vuelto a tejer, más fuertes y más firmes que nunca. Me di cuenta de que la familia de la que había huido, la que había acusado de asfixiarme, era en realidad el ancla que me sostenía. Eran las raíces profundas que me daban fuerza. La que creía que era una burbuja de protección era, en verdad, un hogar lleno de amor incondicional. Ese amor que yo había buscado desesperadamente en Ricardo, y que él nunca pudo darme, siempre había estado aquí. Paciente, firme, esperando mi regreso. Era un amor que no exigía nada a cambio, que no juzgaba, que solo ofrecía apoyo y seguridad. Charlotte Rose dormía plácidamente en su cuna, su pequeña mano aferrada a mi dedo. Observarla me llenaba de una paz que creía imposible. Su presencia era un lienzo en blanco, una oportunidad para pintar un futuro diferente, lleno de lecciones aprendidas, de amor verdadero, de la fuerza de una familia unida. Había encontrado la paz. Había encontrado la felicidad. No era la felicidad ruidosa y ostentosa que Ricardo había prometido, sino una felicidad serena, profunda, construida sobre cimientos sólidos. Una felicidad que, por primera vez, se sentía real. Hoy, con Charlotte Rose durmiendo plácidamente en la cuna, y el murmullo tranquilo de la casa a mi alrededor, miro hacia atrás. No con amargura, no con ira, sino con una serenidad que ha tardado mucho en llegar. Ha pasado el tiempo suficiente para que las heridas de aquella noche empiecen a ser cicatrices, marcas que recuerdan una lección, no un dolor constante. Pienso en Ricardo. Su caída fue total, sí. Pero comprendo ahora que su fracaso no se debió a una falta de dinero o de poder. Él, a su manera, había amasado una fortuna, había tejido una red de influencias considerable. Su verdadera ruina, su más profunda deficiencia, fue su incapacidad para ver más allá de las apariencias, para valorar a las personas por su esencia y no por su utilidad o su estatus. Él evaluó el mundo únicamente por lo que podía tomar, por lo que podía usar para su propio ascenso. Despreció la lealtad, la honestidad, la entrega de un corazón. Su arrogancia, el creerse invulnerable por su astucia, lo llevó a pisotearlo todo, dejándolo finalmente con las manos vacías frente a la ley, y más importante aún, frente a la verdad. No fueron mis hermanos quienes lo derribaron por ser ricos, sino la fuerza implacable de sus propias acciones, de sus propias mentiras. He reflexionado mucho sobre lo que me sucedió, sobre por qué me aferré a esa relación tóxica durante tanto tiempo. Y he llegado a una conclusión. La causa profunda de su traición no residía en una supuesta debilidad mía, en mi ingenuidad o en mis errores. No. La raíz estaba en la propia inseguridad de Ricardo, en un ego frágil que necesitaba constantemente ser alimentado. Él no buscaba una compañera, alguien a su mismo nivel. Él necesitaba sentirse necesitado, sentirse el centro del universo de alguien. Mi propia autonomía, mi fuerza silenciosa, mi capacidad de valerme por mí misma, aunque a veces yo misma dudara de ella, eran una amenaza para él. Al enfrentarse a una mujer que, a pesar de sus equivocaciones, conservaba una chispa de independencia y un espíritu inquebrantable, su miedo lo consumió. Necesitaba anularme, humillarme, para reafirmar un poder que en el fondo sabía que era una mera ilusión. Su necesidad de dominar, de ser el salvador o el amo, le impidió amar a alguien que podía volar por sí misma. Y así, en esa desolación inicial, pero luego en la calma de mi renacer, comprendí que mi verdadera victoria no residiría en ver a Ricardo humillado, ni en gozar de su caída. Mi triunfo real fue la decisión de sostenerme, de aferrarme a mi dignidad, a la vida que crecía dentro de mí.
Fue el acto de retirarme de su toxicidad sin explicaciones inútiles, sin el veneno del rencor. Mi fuerza no provino de la venganza, sino de la capacidad de recordar quién era yo realmente, más allá de sus palabras crueles y sus actos desalmados. La vida me había despojado de una ilusión, de un sueño que nunca fue real, pero me había devuelto a mi esencia, a mi familia y a la promesa de un nuevo amanecer. A veces, la mayor fortaleza no es luchar hasta el último aliento, sino soltar, perdonar, perdonarse a uno mismo y volver a casa, al lugar donde el amor es incondicional. La vida, en su infinita sabiduría, nos enseña que el verdadero poder reside en la integridad del alma, no en la ostentación o el dominio. La dignidad es el último refugio del espíritu. ¿Y usted, alguna vez ha encontrado la verdadera fuerza en el silencio de una retirada digna? La historia de Elena, esta voz que hoy les ha hablado, llega a su fin. Hemos recorrido con ella un camino de ilusiones rotas, de decisiones dolorosas y de un renacer lento, pero profundo. A veces, la vida nos exige soltar aquello que creímos esencial, para descubrir la verdadera fortaleza que reside en nosotros mismos. Quizás se pregunte, ¿qué habría hecho usted en su lugar? ¿Cómo se navega por un abismo de traición cuando el mundo entero parece observar? Elena eligió su propio camino, con sus aciertos y sus errores, pagando un alto precio. Pero en ese silencio posterior a la tormenta, encontró su propia verdad, su dignidad inquebrantable. Me gustaría mucho escuchar sus pensamientos, sus propias reflexiones sobre esta historia. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo el eco de una experiencia humana. Compartan lo que sienten en los comentarios. Y si esta voz, si estas historias de vida le tocan el alma, le invito a quedarse. Un me gusta discreto, una compartición con alguien a quien pueda inspirar, una suscripción a Silencio y Venganza, es la forma de mantener encendida esta conexión, de seguir explorando juntos los intrincados caminos del corazón. Hasta la próxima vez, que la vida les encuentre siempre con la calma necesaria para mirar hacia adentro. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.